Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso de directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo más de tertulia. Y compartiéndolo, por supuesto, con las personas que conforman y están esta noche sentados en esta mesa. Nos acompaña don Domingo Madera. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, don Domingo? Pues muy bien, vamos tirando, que es lo importante. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos. Muy bien, gracias a Dios, muy bien y disfrutando de la compañía y aunque juega el Madrid y tenemos fútbol, pero aquí estamos puntualmente con todos los compañeros. Don Gregorio Villera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Gregorio? Muy bien, sobre todo porque estamos en octubre, es el mes que yo suelo coger de vacaciones y así que estoy en un relax y en un impasse laboral que viene bien siempre. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Tú coges vacaciones? No, hace siglos. Pues vamos a entrar en materia y vamos a entrar, y me gustaría hacer un análisis, ¿no? Pues yo me pregunto, ¿no? Digo, estamos con esta crisis económica, estamos viendo esa inflación, estamos viendo la subida de los precios, pero después vemos por un lado que no suben los precios y por otro lado, pues nos subvenciona para que bajen los precios. Nos sube el petróleo, nos sube el gasoil, nos sube la gasolina, pero después vemos como alguien dice, pues lo vamos a bonificar 20 céntimos para que le... Digo, pero esto, ¿en qué se está volviendo esta crisis? Por un lado no sube los precios y por otro lado no bonifica. ¿Quién está ganando dinero? Es la pregunta del millón. Los americanos. Los americanos son los que se están forrando. Con el petróleo, con el gas, con las ventas, con todo, con las armas, la guerra. Sí, los americanos son los que están sacando tajadas de toda esta movida. Lo que pasa es que los que no estamos en esos niveles, pues los vamos a empezar a pasar mal y el temor más grande es que al loco de Putin se le ocurra apretar el botón. Entonces ya no sé en qué terminaremos. Espero que no lo apriete y que todo esto sean simplemente estrategias para ver quién gana. Pero la amenaza de guerra nuclear y ahora con Corea también tirando cohetitos, vamos a ver dónde termina esto. Señor Valido. Bueno, yo coincido perfectamente con el compañero Domingo Madera porque creo que quien gana son los americanos, que es quien tiene la llave del poder económico del petróleo, de las armas y de casi todo. Y yo confío mucho en que ni Putin apriete el botón y que llegue la sensatez, la serenidad y que el diálogo sea lo que tenga que prevalecer en estos momentos. Es verdad que es para preocuparnos, pero no vamos a desmoralizarnos, tenemos que ser optimistas, creo que hay que ser positivos y la situación, aunque es bastante complicada, yo quiero ver la otra parte, la parte en la cual yo estoy convencido que llegará el sentido común y la sensatez y no llegue a más. Don Gregorio. No, quien gana en todo esto siempre son los señores de la guerra, sea el país que sea, que vende armas y toda la historia. Hablando de la guerra, como decía Domingo Madera, basándonos hacia dónde vamos. Pero yo me quería centrar más en lo que tú comentabas con respecto a esta escalada de precios y la contradicción que parecía ser entre la escalada de precios y las subvenciones que hacen los gobiernos, toda la historia. Hace poco hemos entrado en una escalada de y yo más, me refiero por gobiernos de un color y de otro, en la cual pues en una rebaja de impuestos a unas determinadas rebajas de impuestos, pues que en eso pues lo que hablábamos es que se bajan las rentas que más pueden, o sea, porque quien tiene herencia, ¿no? Quien tiene grandes infraestructuras, viviendas o demás, pues la gente que tiene dinero, la gente pobre no tiene ni siquiera, muchos de ellos no tienen ni siquiera casa. Con lo cual, cuando estamos hablando del patrimonio, de no pagar el patrimonio o de llevarse la industria, lo que acaba de decir el presidente andaluz a las industriales catalanes, vénganse para Andalucía, que aquí pagarán menos, hemos entrado en una escalada de a ver quién bajaba más los precios, quién daba más oportunidades, creando paraísos fiscales dentro de las propias comunidades en insolidaridad con otras comunidades autónomas, porque imagínense ahora que cada comunidad autónoma decida hacer eso con respecto a aquello que recauda Canarias, por ejemplo, que tiene el IGIC y que lo puede hacer, ¿no? Entraremos en una confrontación total en todo el Estado español con esto de que quién rebaja más.
no existe una contradicción entre la escalada de precios y las subvenciones, puesto que cuando tú vas a decir bajar impuestos, los impuestos los tienes que bajar a todo el mundo. Tú no puedes decidir que bajas un impuesto. Es verdad que en los tramos de pago al IRPF tú lo puedes hacer por tramos, precisamente, quien cobre de uno a un tramo a otro, como se hace en este estado, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando tú vas a bajar impuestos solo bajas a todo el mundo. Pero si tú le bajas impuestos a todo el mundo, aquí el que gana más también se le baja, como al que gana menos. ¿Qué se hace? No bajar los impuestos. Los impuestos sirven como soporte para el estado del bienestar y tiene que haber impuestos. Los impuestos que se intenta poner, que podemos estar de acuerdo o no, a las grandes eléctricas, a las energéticas, a los bancos, a los que tienen más dinero que paguen más, toda la historia. ¿Cómo se hace para evitar una escalada de precios que siempre en todas las tertulias anteriores, que Paco Bolívar lo comentó aquí, que le preocupa la cesta de la compra, que es la que siempre está subiendo y es lo que a la gente le llama la atención, pues subvencionando determinados productos, subvencionando determinadas acciones, llámese los céntimos el combustible, llámese, aquí lo hemos hablado muchísimas veces, nosotros tenemos una de los mecanismos para subvencionar a los artículos de primera necesidad, sin embargo eso no está surtiendo efecto. ¿Qué se hace? Pues subvencionar a un determinado tipo de población, transporte, que podemos estar de acuerdo o no, ya te digo que esto podemos entrar en colisión porque se subvenciona el tren de cercanías en Madrid y aquí se subvenciona el 50%. Podemos hablar de todo eso, pero ciertamente las subvenciones vienen a mitigar en parte esa escalada de precios que hay, que con la bajada de impuestos se baja impuestos del mundo. Es insolidario, porque tú le bajas impuestos a todo el mundo, pero en este caso lo que intentamos es, no, siga usted recaudando, pero subvenciona a aquellos que menos tienen. Y hoy se evidenció por una pregunta que le hizo uno de los partidos políticos de la ultraderecha que respondió la ministra Calviño, diciéndole, pues usted no conoce entonces a ningún español que se haya favorecido por la sanidad, por la educación, por las becas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se hace el subvencionar, para evitar que los que menos tienen sigan pagando más, subvencionando precisamente la escalada de precios que hay, ¿no? Uh-huh. ¿No, Fernando? Sí, a mí como me toca hablar el último, en este caso, voy a hacer una síntesis de lo que hemos hablado aquí y que son reflexiones, ¿no? Hoy viniendo aquí, en la radio, en la cadena SER, oigo un tema que es una noticia mala para todo el mundo y en especial para los canarios y por supuesto para el resto del Estado, ¿no? El petróleo sube un 2% como consecuencia de un acuerdo de la OPEP influenciada por Rusia, donde Arabia Saudí, que es un aliado teórico de Estados Unidos, está de acuerdo. O sea, un frenazo a 2.000 millones de barriles de crudo, que eso va a implicar una subida del petróleo. Si ya estábamos mal, imaginémonos, ¿eh? Ahora, un acuerdo, ¿no? Segunda reflexión, ¿quién estaba ahí? Rusia, el vicepresidente ruso, de alguna manera influyendo a Arabia Saudí. Reflexión primera. Estados Unidos es el que se beneficia. Estados Unidos no ha invadido Ucrania. Estados Unidos está apoyando precisamente a los ucranianos. Y otra reflexión clave, no es Estados Unidos, Rusia, el tema armamentístico, que siempre todo el tema económico está subyacente, ¿no? Sino estamos hablando de ideas. De ideas, lo dijo Borrell hoy en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de la lucha por las libertades y derechos fundamentales, por la democracia, los países que creemos en la democracia, frente a las dictaduras como la soviética, la china y la de Corea del Norte. No nos olvidemos, esto es una guerra que va más allá. ¿Quién se impone? Porque hemos visto que la amenaza nuclear de estos abusones, que aprieto el botón, y lo van a apretar, y lo van a apretar, lo veremos a su tiempo, son gente que si no les para los pies, pues se quedan con todo, con todo. Tenemos el problema Taiwán-China, tenemos el problema Corea, las dos Coreas ahora, porque esto es un tema lamentable lo que estamos viendo, y entonces ese tipo de situaciones están influyendo en lo que íbamos a hablar aquí, que es la crisis, ¿no?, económica y las medidas que tiene que adoptar. Luego, esa es la segunda reflexión. Indudablemente están todos los países que tienen una economía basada en las armas, pero eso lo tenemos todas. España vende armas y todos los países de la Unión Europea, y por no decir
mayoritariamente venden armas y ahí hay una interrelación. Dicho esto, lo que se nos avecina, me voy con lo que estaba diciendo Gregorio, ¿no? Efectivamente, Gregorio parte de un tema fundamental, el principio de igualdad, igualdad real, o sea, los poderes públicos están para conseguir y fomentar que aquellas desigualdades de los grupos, de la sociedad en general, de los individuos y de las personas, de alguna manera, pues puedan igualarse. Los iguales que se les trate como iguales y los desiguales como desiguales. Y una de las medidas más igualadoras que han existido históricamente es los impuestos. Y los impuestos porque se aplicó siempre el principio de progresividad. Y eso se aplica al principio de igualdad. Progresividad, aquellos que tienen más deben pagar más, ¿no? Que es un poco. Y el gobierno tiene que hacer, ante este tipo de situaciones, ver qué mecanismos para conseguir precisamente esas dotaciones presupuestarias para el estado de bienestar social, que es fundamental, conservar la sanidad pública, conservar todas las infraestructuras públicas que nosotros tenemos y que hemos luchado por conseguir, y eso es fundamental. Y en definitiva, conseguir que los más pobres de la sociedad, los más vulnerables de la sociedad, puedan tener mecanismos de acceso, al menos, ¿no?, a la cultura, a la educación y a la sanidad. Y luego, por eso vienen las políticas que tienen que hacer los gobiernos. Unos gobiernos dicen, oye, en un momento determinado tenemos que subir impuestos y en otros momentos tenemos que bajar impuestos según las circunstancias. Pero lo que queda claro, y eso lo tiene que saber todo el mundo, es que un Estado se mantiene a base de impuestos y no podemos estar con gente que nos torpedeen ahí en la línea general. Y hay un principio de igualdad. Yo creo en ese principio de igualdad, no en el formal. Todos somos iguales, oye, pero el rico es más rico y el pobre es más pobre. La inflación queda más claro que hace más rico al rico y más pobre al pobre. Entonces, los gobiernos tienen que buscar los mecanismos para conseguir precisamente esa defensa de todos los ciudadanos, ¿no? De los ricos, oye, porque sean más ricos, pero las clases medias que sigan siendo clases medias y evitar en la medida de lo posible la pobreza y la vulneración social, ¿no? Si todos estamos de acuerdo con eso, es cuando vienen las medidas. Ahora bien, efectivamente, lo que estabas comentando, no es una contradicción, sino ante una circunstancia determinada y durante un tiempo limitado, que es el tema importante, medidas que favorezcan a determinados colectivos hasta que se solucione la situación, lo puede hacer el gobierno. Oye, vamos ahora, por ejemplo, porque las circunstancias lo exijan, a quitar el impuesto del patrimonio. Oye, pero ¿eso es duradero o definitivo? El impuesto del patrimonio ya está agravando 2 veces el mismo hecho a través del IBI, en fin, todo eso se puede discutir y se puede dialogar. Lo que está claro que siempre el que más tiene que pagar más. Ahora, ante esta circunstancia, bajamos impuestos en la renta de la persona física. Bien, ese es el diseño que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay una ingeniería financiera, sendística y contable de los más ricos, que siempre lo hacen a través de empresas, determinadas empresas, y en definitiva se llama el aparataje de ingeniería financiera, donde esa gente no paga absolutamente nada. Y quienes pagan son los que tenemos la nómina, el empresario individual, frente a los empresarios colectivos, que son los que pueden utilizar ese tipo de ingeniería financiera. Es ahí donde tiene que entrar el gobierno. Oye, pues subimos, bajamos, subimos, pero lo que está claro es que siempre hay que cobrar impuestos y en base a ese principio que se llama de progresividad. Aquel que más tiene, más paga, ¿no? Y estamos en un momento en que tenemos que unirnos todos en un pacto de renta, todos, para evitar el populismo, para evitar la sangría que estamos viendo en ideologías que se quieren cargar el sistema democrático. Y esa es la lucha, porque es más fácil un Putin, hace lo que le da la gana, es más fácil un gobierno comunista chino, es más fácil un gobierno coreano que se salta a la torera todas las normas fiscales y de derechos fundamentales. Y un dato que tenemos que tener las democracias europeas es, en defensa de los derechos fundamentales, cómo es posible que tú estés apoyando un régimen por nada más y nada menos que por el tema crematístico del petróleo, como es un régimen saudí que descuartizó a un periodista. Descuartizó a un periodista. ¿Cómo pueden estar hablando? Un régimen democrático con esos elementos que además te traicionan, como es el hecho ahora de que ha cerrado el grifo con la OPEP, y nos va a crear un tema. Luego,
Si queremos defender los sistemas democráticos, que estamos en peligro, que estamos en peligro, y no es una broma, Domingo, y eso es lo hemos hablado aquí, el tema del peligro nuclear, porque hemos visto la historia en el pasado. La primera decía que era la gran guerra, que ya no iba a haber más guerras a través de la Primera Guerra Mundial. Mira los estudios. La segunda. Y la tercera siempre hemos estado hablando de que eso no va a ser, es imposible. Pero ya hay personas que están amenazando. Tienes al payaso este de Corea del Norte lanzando misiles que ha conllevado a que Corea del Sur y Estados Unidos lancen unos misiles. Y por cierto, el misil de Corea del Norte casi se carga a gente porque cayó el misil en la propia Corea del Sur. O sea, esto es un tema que está ahí latente, pero desde el punto de vista que estamos hablando aquí de los impuestos, indudablemente, y ahí están las políticas, pero no unas políticas barriobajeras en minúsculas, sino unas políticas que realmente conduzcan a esto que estamos hablando, es decir, a que aquellos que tienen una desigualdad social determinada, de alguna manera se les beneficia de alguna manera con los impuestos, pero tiene que ser un tema realista, porque si no estamos hablando de demagogia. El tema tiene que ser un equilibrio entre los impuestos y entre los gastos. Lo que no puede ser es que aumentemos los gastos, que empecemos a regalar dinero y que después subamos los impuestos, porque eso son consecuencias. Entonces, el equilibrio es lo bueno. Lo de la teoría del que más tiene, que más pague, depende de cómo lo mire. Pues claro, cuando tú haces una escala progresiva, está claro que el que más tiene más paga. Pero si tú estableces un tanto por ciento, el 5, el 10, el 15, el 20, el 40, para todo el mundo igual, el que más tiene más paga. Y el que menos tiene menos paga. Entonces yo no veo por qué tiene que ser progresivo. Es decir, si queremos la igualdad para todo el mundo, 20%, todo el mundo, a pagar el 20%. El que gana mucho pagará el 20% de mucho y el que gana poco pagará el 20% de poco. Lo que tenemos que controlar es el tema, es decir, estamos en un año preelectoral, los presupuestos todavía no los conocemos porque los pactaron ayer, aunque ya salió la ministra con el libro publicado, con lo cual el teatro del pacto a las 7 de la mañana no me lo trago. Y lo que está claro es que yo me siento afectado por lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que yo tengo una pensión máxima y que ahora hay que subir las pensiones mínimas y las máximas, irlas amortizando para equilibrar. Yo trabajé 45 años. Yo coticé durante 45 años con lo que me exigían y me pedían. Porque ahora tengo que perder mi poder adquisitivo en base a otros que van a ganar más, que a lo mejor no han trabajado esa temporada. Entonces vamos a equilibrar las cosas y a ser justos y equitativos. Eso de pobres y ricos, ¿dónde está la raya? Porque parece que yo debo ser rico porque gano más de 20.000 euros. Y no soy tan rico porque me paso al 21 o al 22.000. Entonces estamos hablando con una terminología, mezclando cosas y engañando a la gente. Y eso no es justo. Hay que ser justos, equitativos. Yo sigo hablando de que hay que tener impuestos, que hay que tener los servicios básicos suficientes para que toda la población tenga acceso, pero después el trato de mi sacrificio, del sacrificio de mis padres, del trabajo que yo he realizado, que he cotizado durante 45 años para este país, no puede ser que ahora gente que no ha hecho lo mismo tenga derecho a lo mismo. Yo digo sí, pero a mí me siguen subiendo. Yo no tengo, mi pensión no tiene por qué ir disminuyendo proporcionalmente para subir otras. Y eso a lo mejor tú me puedes decir que soy egoísta. Pero lo que está claro es que aquí no hay un equilibrio. Aquí estamos tirando dinero. Cada vez que se le ocurre al gobierno, saca dinero para acá, dinero para allá, para el pobre, para el rico, para no sé qué, para los niños, para las madres, para los solteros, Hombre, vamos a frenar un poquito y vamos a hacer un equilibrio. Y sobre todo vamos a crear trabajo, empleo. Pues claro, las políticas que están haciendo ahora, se está viendo que otra vez el empleo empieza a disminuir. Poco, pero llevamos 3 meses de creciendo. Y lo que viene yo no sé por dónde llegaremos, pero no se está viendo que haya políticas de crecimiento de empleo para que haya más gente que pague impuestos. Porque si ahora subimos el paro, subimos esto, subimos lo otro, lo subimos todo, claro que hay que subir los impuestos. Pero ¿a dónde vamos a llegar?
¿cuánto vamos a pagar? 60, 70%. Pues yo trabajé 45 años, coticé lo máximo, es más, cobro una pensión por menos de lo que coticé proporcionalmente, porque al tener un techo de la pensión máxima no cobro con respecto a lo que coticé, y además ahora sigo en mi pensión, me siguen reteniendo el IRPF cuando yo no estoy trabajando. Yo no tengo rendimiento del trabajo personal. Entonces vamos a sentarnos, a equilibrar. Yo creo que sí, que hay que proteger al que no tiene o al que menos tiene, pero abusos no. Bueno, yo sigo insistiendo en la cesta de la compra. Eso es lo más sencillo y es lo que estamos sufriendo todos los días. Yo les invito a cada uno de ustedes y los que nos están viendo en casa, que cuando vayan al supermercado se pongan en una esquina y vean cómo nuestra gente mayor, sobre todo la gente mayor, se pone mirando los precios, calculando, mirando a ver si puede comprar esto y cómo puede comprar los otros. A veces se te parte hasta el corazón, lo digo con toda sinceridad. Gente que tiene una pensión de 700, 800 euros al mes y tiene que hacer milagros para poder llegar. Y cuando, claro, si tú a eso le pones el agua, la luz, el teléfono y el alquiler, ¿qué le queda? Y luego no son capaces de bajar los impuestos a las cosas de primera necesidad. A todo el mundo, se tiene que bajar a todo el mundo, eso por una parte. En segundo lugar, ahora el gobierno nos viene, estamos en campaña preelectoral y nos viene a ofrecer el oro y el moro, y eso es muy socialista, eso. Esto es muy socialista. Ahora le dice, a los funcionarios le sube el 9% me parece muy bien. Y a final de año tiene 500 euros, de ahí del que viene también, muy bien. A las pensiones nos suben 8,5%, 8,5%, muy bien, vale. ¿Y los autónomos? ¿Qué le hacemos a los autónomos que son los que están manteniendo esta sociedad y están manteniendo... ¿Que paguen más? ¿Qué hace de las pequeñas pymes que están generando puestos de trabajo, que están generando riqueza en esta tierra? ¿Qué le hacemos? Que estaban. Porque yo hoy he hablado con un asesor fiscal para hacer una consulta y me dice que está trabajando un montón con empresas que se están cerrando. Sí. Dice, tengo una cantidad de trabajo con las empresas que se están cerrando en Canarias, que bueno, a mí me alarman esas cosas. Esa es la realidad. Después el gobierno nos dice, bueno, está después el lío del gobierno, que dice, los de Podemos, que no pueden aumentar la partida de defensa, que me parece una barbaridad. Hay que aumentarla, ¿por qué hay que aumentarla? Porque hay que, primero que hay que actualizar el armamento y todos los dispositivos de defensa. Y no es que yo sea más beligista que nadie, ni mucho menos, pero es una necesidad. Entonces, y el gobierno con muy buen criterio, toma nota Gregorio para que no sea todo en contra de... el gobierno con muy buen criterio, oiga, hay que subir, pues se sube. Yo creo que es una necesidad. Y luego está la otra parte. Después viene la parte, discuten las cantidades si hemos recibido o hemos ingresado 30.000 millones, unos 32.000 millones más de recaudación. Son 32.000 millones. No me digan ustedes a mí que no pueden bajar los impuestos a las comidas. Para regalar después. No le baje claro. Los impuestos de la comida de primera necesidad. Después el tema patrimonial, claro. Ahora muere tu padre, muere tu madre, te deja una casita y como te descuides tienes que renunciar a la herencia porque se lo come todo, Hacienda se lo come todo, tampoco hay derecho a eso. Y cuando hablamos de bienes patrimoniales, en Europa, que yo sepa, hay 4 países que tienen ese impuesto, no hay más. Y claro, aquí tenemos que ser más papistas que el Papa. Entonces yo creo que también hay que ser más moderados y debemos equilibrar estas cosas, caramba. Es decir, un padre, una madre, le deja unas casitas, un cachito de terreno, lo que sea, que con 1000 sacrificios lo tuvieron, que estaban pagando los impuestos del IBI y todo lo que hubieron que pagar. Y ahora resulta que se van al otro mundo porque nos pasa todo y después se lo deja a los hijos y lo que le deja a los hijos es un problema. Entonces, yo creo que estas cosas hay que buscar los equilibrios y no decir, no, los impuestos patrimoniales. Mire, yo creo que estas cosas también hay que resolverlo. Y yo estoy de acuerdo con el presidente de Andalucía. Invita a todos los empresarios españoles que vengan a invertir en Andalucía. Me parece muy bien. Y estoy de acuerdo también con Ayuso. Y estoy dispuesto, hasta con Paz estoy de acuerdo, fíjate tú.
Y con el valenciano... Pero si es que eso es sentido entonces, común. están bajando los impuestos, entonces... Eso es sentido como la común. bancada, como esta bancada, la reflexiva, no digo que esa no la sea, pero yo me voy a hacer la reflexión, como decía Fernando antes, nosotros vivimos en un Estado social y de derecho, afortunadamente desde que se acabó la dictadura, y nos hemos dotado de un sistema democrático, elegido, votado. Hay gente que no votó, pero es su problema. Pero vivimos en este estado que tenemos que mantener y luchar para que continúe y evitar que venga quien sea a quitarnos este estado de derecho que nos hemos dado los españoles y las españolas. Segundo, todo el sistema financiero que tenemos, todo esto no es una invención de ahora. Todos los gobiernos, de todos los colores, de todos los nacionalismos, de todo, Domingo y Paco, han utilizado el mismo sistema. El sistema para una cosa y para la contraria. Para que en términos políticos, a nosotros nos han vendido, todos los partidos políticos, nos han vendido las bondades de sus gobiernos. Todos han querido bajar impuestos. Todos han querido subir impuestos. Todos han dicho que iban a mejorar la calidad de vida. Hagamos una reflexión. Nosotros hemos construido, todos Domingo, han querido, sí. Se han visto obligados a subir los impuestos por la gestión anterior. Claro, Domingo. Porque la gestión de Zapatero ahora le echa la culpa al PP. La culpa de los otros. Cuando Zapatero la fue culpa, el que dejó la culpa de los otros. Entonces, Domingo, mira, que tú eres nacionalista. ¿Cuánto ha estado Canarias bajo el yugo de un nacionalismo rancio que ha llevado a esta comunidad? Está en la cola de todos los indicadores habidos y por haber, y no me lo invento yo. Vete tú al INE y mira los años sucesivos de cómo han estado las comunidades autónomas y verás que Canarias, con gobiernos nacionalistas de 30 años, nos han llevado a donde nos han llevado. La peor sanidad, la peor educación, la peor dependencia. A consecuencia de Madrid. A consecuencia de Madrid. Cuando Domingo, el nacionalismo yo no te interrumpí, Domingo, pero mira, discúlpame, a llorar a la esquina. Yo no Entonces lloro. llorar continuamente Exijo a la mis derechos, metrópoli. no lloro. Pero mira, también exigimos los derechos de los demás. Y siempre la culpa la tiene Madrid. Siempre la culpa la tiene Madrid. Cuando no se gestiona bien aquí, la culpa la tiene Madrid. Mira, yo te puedo decir que afortunadamente esta isla despertó un día, Gran Canaria, y yo no soy insularista, ni soy ni siquiera nacionalista. Por eso yo viajé. Porque así el nacionalismo se me queda para atrás, que es como se aprende a no ser nacionalista, viajando y viendo el mundo. Y yo no me encerré en estas islas, fui mucho más allá, ni siquiera en España, mucho más allá que eso. Pero hombre, Canarias ha estado en un retroceso por gobierno nacionalista, continuamente, perdona, el tramo de IRPF canario lo gestiona el gobierno de Canarias, el IGIC lo gestiona el gobierno de Canarias, no lo gestiona Madrid. Lo que no estemos echándole la culpa y a llorar a otro sitio, y es, cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Pero yo estoy hablando del sistema, la reflexión que hacía Fernando con respecto a lo que es equitativo, la progresividad en cuanto a los impuestos y en que tenemos que mantener el sistema. Claro que lo tenemos que mantener el sistema, porque es mucho más fácil que venga un señor y nos ordene que hace lo que le dice, si lo que él quiere. Sí, pero entonces hablemos del sistema democrático y cómo pero el equilibrar, Domingo. No desmadrarnos para un lado. Domingo, equilibrar quiere decir que tenemos que redistribuir. Porque yo me estoy viendo que el futuro mío va a ser muy negro. Mira, tenemos que redistribuir, porque al fin y al cabo los que tenemos más, tenemos que no es amasar más, sino es redistribuir mejor. ¿Pero qué tenemos más, Gregorio? Sí. ¿Qué tenemos más? Una pensión de 2.000 euros es más. Sí, no, Domingo, vamos a ver, no hablamos de la pensión concreta, hablamos eso es de lo que vivimos. No, hablamos del Estado. Yo no particularizo, porque llevar los mi terreno. Tú sí, porque tú nada más que te entiendes en tu pensión, pero hablemos de la pensión. Estoy viendo mi futuro. A ver, Domingo, y la gente de tu edad que no tiene pensión, y la gente, por lo que sea, la gente no, por lo que sea, no. Domingo. Yo me esforcé. Sí, mi padre se esforzó. Sí, pero y los hombres. Y llegué a donde llegué por lo que llegué. Mujeres que estaban en la parcería y no tenían una pensión como esta, y ahora viven con una pensión de miseria. Bien. La gente que se iban a recoger flores, te digo ejemplo, te estoy dando ejemplo de gente que yo por conozco. Por eso te estoy diciendo, equilibrio. ¿Qué sucede? Equilibrio equitativo y justo. Redistribuir. Eso se llama redistribuir. Cuando hablamos de un porcentaje para todo el mundo, se llama redistribuir, Domingo. Lo que no puede ser es que tú le intentes que paguen más aquí, que se está dando, se está dando. La ingeniería financiera que decía Fernando antes, se da en muchísimas empresas que buscan los artilugios y buscan los mecanismos para no contribuir y no pagan.
Y sin embargo, la clase media y la clase baja es que estaban teniendo precisamente todo esto. La gran Y mayoría quiere decir, pagamos. muchos de los que autónomos que tú estás diciendo que están cerrando, todos, pues yo conozco algunos cuantos, que han venido fruto de la pandemia, no pudieron aguantar el tirón y ahora no se han podido recuperar, no se han podido recuperar. Aquellos que fueron capaces de poner su empresa en ERTE y ha visto cómo progresivamente van evolucionando. Yo en mi casa estuvo recientemente un autónomo explicándome lo que le había pasado. De todas maneras, Y entonces, la progresión en la recaudación tiene que ser porque es la más justa que se ha dado hasta ahora. Y todos los gobiernos la han utilizado, no un gobierno solo. Y repartir cuando se tiene más entre aquello que menos tiene es redistribuir. ¿Y por qué se tiene de más? todas maneras, Porque hay que redistribuir. como yo estaba no solo la palabra y me la quitaron porque don Gregorio es así, pero yo pero no hay pensé que habías problema. No hay problema. terminado. Pensé que habías terminado. No hay problema. Perdona. Pero ¿quién gobierna en Canarias hoy? Gobierna en Canarias el Partido Socialista, los nacionalistas de Nueva Canarias, los nacionalistas rancios que tú dices que son muy malos, gobiernan los de Podemos, que son los mejores del mundo según tú, y gobiernan los gomeros. Entonces, los nacionalistas son los que hay que desellar de Canarias, No, porque lo han hecho muy mal. Hablamos Pues del mira, tiempo. yo creo que los Hablamos nacionalistas del en tiempo, Canarias Paco. han hecho mucho por Canarias. Fíjate tú, el 75% de los billetes nuestros se los debemos a los nacionalistas canarios. Porque si esperamos por el PSOE no lo da la migaja, como siempre, el PSOE y quien fuera. Así que... Pero cuando habla de nacionalista habla de Nueva Canaria. Sí, Nueva Canaria. Ah, no claro. de Coalición Canaria. Pero vamos a ver, ¿y no son nacionalistas? Claramente, ¿eh? ¿No son nacionalistas? ¿Quién? Nueva Sí, sí, Canaria. pero yo hablaba de son coalición. diferentes. 30 años gobernando No. Coalición Estamos Canaria. hablando de No. nacionalistas. Coalición Estamos Canaria, hablando de nacionalistas. Coalición Y- Canaria, Nueva 30 años. Canaria era Coalición Canaria. Bueno, era. Y se escindió. Era Asamblea Canaria, No, Izquierda Canaria. no, te voy más. Nueva Canaria era fundadora de Coalición Canaria. Claro. No pertenecía, fundadora de Coalición Canaria. Y se ¿Entiendes? tuvo que salir. Bueno, salió. Precisamente. Bueno, no me explique por qué se salió, porque marchó. yo sé de esas cosas un rato Bueno, más que sí. tú y me callo. Sí. ¿Entiendes? Pero de eso está bien que se diga, porque está bien, porque tú defiendes el Pacto de las Flores, que tú crees que es lo mejor para Canarias. Yo no creo que sea lo Yo no mejor. hablo del Pacto de las Flores. No, no, He hablado de la situación de Canarias a raíz de lo que decía Pero, Domingo durante claro, 30 pero tú años dices de aquí, gobierno nacionalista. No, que 30 años está gobernando los El nacionalistas problema canarias. es que Claro, y tenemos sigue que gobernando depender ahora. de Madrid. Ah, no, los nacionalistas no están gobernando ahora. Ahora mismo tienen los presupuestos ahora, la financiación de la Renfe, de la DIF, del no sé qué. Aquí el 50%. Y ahora dice don Ángel Víctor que va a reclamar porque ya habló con la ministra porque eso hay que compensarlo. ¿Ustedes han leído el informe de cuánto da el Estado a Siempre Canarias con llorando, respecto no. al transporte, con respecto a Baleares y a la península? Yo no sé, ¿Cuánto dinero da el Estado? ¿Ustedes han leído el informe por qué se acogió Pues al no, 50% tiene que dar para más. Canarias? ¿Lo han leído el informe? No. El informe por qué dice el 50% a Canarias y qué cantidad de dinero da Canarias para el transporte concretamente el Estado con respecto a otras comunidades. ¿Sabes cuánto le da Canarias en transporte, no? Con ese 50% más el 75% del billete, que no me están regalando nada, porque yo tengo derecho a viajar como cualquier otro ciudadano español. ¿Cuánto implica? Canarias recibe para el transporte muchísimo más, el doble, que Baleares. Estamos a por ejemplo. 2.000 kilómetros de Madrid. Sí, pero Estamos a 2.000 kilómetros. Pero recibe el doble en No, transporte. pero estamos a 2.000 kilómetros. Pero es que y hablando- estamos 10 veces más Paco, lejos. no seamos victimistas. en Estamos ese más sentido. lejos y además las islas La partida menores, peor. presupuestaria que se recibe Canarias para el transporte concretamente, Pero que no están regalando nada, Gregorio, que estamos a 2.000 kilómetros. Sí, incluidos los fletes, lo que recibe Canarias por parte del Estado en partida presupuestaria concreta, aparte de los fletes y demás que se ha conseguido, el 75%, no tiene parangón con ninguna comunidad, ninguna. De hecho, la señora Ayuso fue una de las que criticó precisamente que a Canarias, a pesar de todos los beneficios que tenía, encima nos daba el 50% para el transporte. Precisamente esa comunidad, esa señora que tú defiendes Pues tanto, todavía no se tienen que quejó, dar más. se quejó e iba a hacer una interpelación al gobierno a ver por qué Canarias tenía que recibir ahora el 50% del transporte viajero cuando ya recibía por partidas extrapresupuestarias muchísimo más dinero y presupuestarias. Si perdona. esa señora que tú criticas, No, yo que no está critico. y lo hace tan mal, Sí. los No, socialistas Paje no. y el valenciano está haciendo lo mismo, No, bajando no. los impuestos, lo mismo. Te estoy hablando con datos con respecto a ella, no estoy Fernando. criticando a ella. He dicho que esta señora fue la que dijo esto y lo dijo ella. Bien. No lo digo yo, está en la hemeroteca. Fernando. Bien, sacando conclusiones. Reflexiones, Fernando. Pompa en la mesa. Equilibra, Fernando, equilibra. No, el tema es, como demócratas, ¿no? Las discrepancias sobre bases de coincidencia común, ¿no?
vamos a ver cuáles son las coincidencias comunes y después podemos tener la discrepancia, ¿no? En todo lo que se está hablando aquí tenemos que volver a la Constitución del 78, al Estatuto de Autonomía nuestro del 82 y la reforma del Estatuto, todos los acuerdos que han habido a nivel nacional en los fondos de compensación interterritorial del Estado, los acuerdos de las comisiones entre el Estado, mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Y España creo que hemos hecho, me refiero a España, el Estado español, ha hecho, una elaboración política maravillosa, que salimos del 78 sin nada claro y hemos constituido ahora un Estado de las autonomías que es referencia internacional. Ese Estado de las autonomías pues tiene todavía que consolidarse más, pero está prácticamente terminado. ¿Con esto qué quiero decir? Que tiene que haber un pacto general de las autonomías con referente al Estado. El Estado tiene una función fundamental y las autonomías también. Hay gente muy buena, que son los partidos nacionalistas vascos, el nacionalista catalán, Coalición Canaria, Nueva Canaria, pero también hay que reconocer a los otros partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular y todos aquellos partidos no nacionalistas que han contribuido a este estado de las autonomías. Y ha sido duro, una lucha intensa, y donde a Canarias se le ha dicho, oye, ustedes tienen unos privilegios, y eso lo sabemos nosotros, también el País Vasco, porque hay gente que quiere armonizar. En definitiva, tiene que haber un pacto y una reflexión a nivel general, qué es lo que va a ser el futuro de las autonomías, pero nosotros ya Canarias lo tenemos, ¿no? Bien, dicho esto, estamos en el Estado español, somos españoles, es España, y las comunidades autónomas las gobiernan los partidos, ¿no? Sí, yo no soy independentista, pero bueno, si son independentistas están perfectamente, ¿no?, legitimados. Tienen totalmente derecho. Dicho este tema, esta argumentación, ¿qué es lo que yo estoy viendo que está fallando en líneas generales en el resto del Estado? Primero, una insolidaridad que muchas veces puede ser insumisión de unas comunidades autónomas frente al gobierno. Eso le pasó al Partido Popular cuando estuvo gobernando, decía el Partido Popular con respecto a Andalucía cuando estaba el PSOE. Ay, es que cada vez que nosotros decimos una tesis a nivel nacional, me vienen determinadas comunidades autónomas a hacer un boicot, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo quiero hacer? El Estado, de acuerdo con todas las autonomías, deben plantearse esto. Oye, vamos a hacer una unificación para que no hayan, por decirlo de alguna manera, un dumping comunitario, ¿no? Donde unas comunidades te pongan unos temas, por ejemplo, de impuestos más favorables que otras comunidades, porque entonces lo que crea es ese dumping social comunitario de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, eso hay que reflexionar. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que, por ejemplo, el impuesto de sucesiones es un impuesto directo, ¿no?, de padres a hijos, que debe suprimirse. Yo estoy de acuerdo, pero hay otras personas que no. Oye, pues bueno, pues se decide. Pero debería ser una opinión generalizada para que no haya ese dumping social. Por ejemplo, para que yo vaya a esto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, al País Vasco o al país catalán y no me sienta discriminado, pero yo estoy seguro que voy ahí, ya yo no sé el catalán y me voy a sentir un poco fuera de juego, ¿no? Porque no voy a poder entrar a las administraciones si no sé el catalán. Y los canarios estamos en muchas oposiciones totalmente en una situación de inferioridad en puntos con respecto a otros que tienen esos idiomas y nosotros no lo tenemos. E encima algunos se ríen de cómo hablamos, ¿no? Entonces, este tipo de reflexión tenemos que hacerlo a nivel generalizado. Dicho esto, ¿qué es lo que falla en Canarias? Porque yo estoy preocupadísimo. En Canarias hay gente que se está montando en el dólar y hay más ricos y más pobres, utilizando las figuras de la Reserva de Inversiones de Canarias, utilizando determinados recursos que no están reinvirtiéndose en los canarios. Es decir, nosotros que tenemos toda una serie de herramientas vinculadas al régimen económico fiscal, la zona económica de Canarias, tenemos unas herramientas y eso no está sirviendo para nada. Y esa reflexión tenemos que verlo.
Oye, no, es que la reserva de inversiones no estaba creada para crear puestos de trabajo. Oye, pero para que tampoco se enriquezcan una serie de personas, empresas, me refiero, colectivas, sociedades, y no se ve, aquí tenemos un problema, el régimen de abastecimiento, de materias primas, etcétera, y no vemos absolutamente nada. Y una diferenciación que quería decirte, tenemos una cosa que es el impuesto a la renta de personas físicas, el impuesto de sociedades, y otros son los impuestos indirectos como el IJIC. Ese impuesto indirecto es criminal porque afecta al rico y al pobre igual. Oiga, no, eso no puede ser. Igual que la gasolina. Oye, yo mi Rolls Royce lo lleno y estoy subvencionado por el... Oye, pues yo tengo un Rolls Royce y yo tengo un SEA. O sea, todo este tipo de situaciones es donde nosotros tenemos que entrar, pero como canarios tenemos que decir que aquí han gobernado todos los partidos políticos. Unos más, otros menos, y todos somos herederos. Y ya basta la política en minúscula. Si tú ganas las elecciones, no me vas a decir que yo heredo a beneficio inventario. No, usted tiene que tragarse todo de atrás. Y no me vengas a decir que los otros son los malos. Oye, usted tiene que asumir, porque estamos hasta las narices, y tú más. Es que fue el PP, fue el PSOE, fue Coalición Canaria. Esa política tenemos que quitarla de encima. Entonces, tenemos que ver en estos momentos, y es donde decía yo, en qué discrepamos y en qué coincidimos. Y aquí todos los que estamos en la mesa coincidimos. Yo veo que hay coincidencia y después discrepancia en algunos temas, pero más que nada coincidimos. Y si no hacemos, ¿sabes?, ese respeto por la democracia, por los sistemas, vamos mal, porque van a venir gente que yo estoy viéndola ahí en la televisión, que digo, Dios mío, ¿a dónde vamos? Los disparates que estamos viendo en gente que tú dices, pero esto, oye, y empiezas a mirar atrás, que es el miedo mío. Que decía, no, la historia no se repite, ¿no? Oye, pero rima muchísimo, rima muchísimo. Yo no me quiero ver a gente que están diciendo un discurso que son unos disparates y que eso vaya a misa, ¿no? Y después determinados, ¿sabes?, medios de comunicación que manipulan a determinadas personas famosas que dicen unos disparates brutales, pero que eso va a misa. O sea, la desinformación y toda esta cosa tenemos que tenerlo. En definitiva, hay que estar orgulloso de Canarias. Yo creo que Canarias más o menos ha salido bien con todos los gobiernos, con sus defectos. Tenemos una sanidad estupenda, mejorable, y aquí va otra crítica. Lo que tenemos que hacer es un control de la administración con transparencia y exigir responsabilidades a gente que está jugando con pólvora ajena. Por ejemplo, yo estoy totalmente sorprendido cuando ves que, oye, es que han habido unas disposiciones de dinero de más de 4 o 5 millones para conseguir una serie de cosas, y que ese dinero desaparezca, que me recuerda al tema aquel de Tindaya, ¿no? Que desaparecieron 3 millones de euros con una ingeniería financiera y no se sabe a dónde va. Eso no puede ser, eso no puede ser. Oye, si alguien se llevó 4 millones, se tiene que recuperar, me refiero aquí en la península, y entonces tenemos que exigirle a los políticos hechos. Oye, si tú me estás diciendo a mí que yo no coja el transporte público, que coja el tranvía, que coja el ferrocarril, me refiero a nivel de Estado, aquí la guagua y tal, oye, hazlo tú también, a los políticos, proyéctamelo, porque si yo no lo veo, pasa lo que los jugadores de fútbol que se rieron. ¿Por qué no va usted en tren? Digo, yo en tren, pues cojo mi avión y o sea, todo ese tipo de cosas tenemos nosotros que sacarlo, como lo han hecho los países Suecia, Dinamarca, con el ejemplo, ¿no? Pero tenemos que estar más en las coincidencias. Efectivamente. Y la coincidencia es que nos tenemos que ir para publicidad y nos vamos unos minutos de publicidad.